En el anterior video entonces manifesté sobre ese primer paradigma que existe, de que deba existir violencia, que debe existir el sometimiento a estas personas por medio de la fuerza y después llevarlos a una paz. La respuesta la profundizamos en ese momento. Ahora veamos un segundo paradigma, un segundo mito que existe, que este puede ser más generalizado que el anterior pidiendo guerra, que es más político y que es más propio de políticos en época electoral. Este puede ser más socialmente generalizado, que la persona que cometa el delito, que los que estén ahorita en el conflicto armado entonces vayan a prisión, que la única salida es la prisión. Es decir, más cárcel, más mano dura. Ese es el mito que existe. Bueno, lo primero que yo veo es que la paz y la libertad no se pueden separar. La paz y la libertad tienen que estar unidas. Para hablar de paz se debe estar en libertad. La persona que no está en libertad no puede estar en paz nunca. No podemos llevar a una persona con aras a que entre a la paz, pero que fuera de eso vaya a la cárcel, vaya a la prisión. Para mí, repito, la paz y la libertad están unidas. No se pueden separar. En el anterior caso, que por medio de la guerra, ¿qué sucede con la paz? No, se excluyen. No puede haber paz y guerra. Se excluyen las dos. El concepto de paz excluye el concepto de guerra. Por eso no se puede llegar a la paz por medio de la guerra. No es una paz realmente duradera. Parece más bien como una tregua, porque cuando se lleva por las armas a la paz, allí lo que me parece que estaría sucediendo es una simple tregua. Ahora, hablando de que únicamente en prisión viene ese choque ideológico que yo veo. En el fondo, razonadamente, la paz va de la mano, integrada con la libertad. Obedece a un mito, a una solución muy rápida, sin análisis. Y esa es la solución que hacen las personas, muchas, común y corriente, sin mayor análisis. Más cárcel, más cárcel. La cárcel deshumaniza. La cárcel no sirve ni a la víctima ni al victimario. Y lo más importante es pensar en las víctimas. Por eso analicemos rápidamente, para comenzar el debate. Vamos dejando las ideas para esta que propongo, cátedra de paz. ¿Qué sucede con las víctimas en medio de ese proceso ordinario que tiene como finalidad llevar a la persona a la cárcel? A que pague, a que tenga el castigo. La víctima no tiene derecho en ese tipo de proceso ordinario, no tiene derecho a la verdad, porque se crea una cortina entre víctima y victimario. Están separados, no se hablan. Uno con razón odia al otro y tiene ese resentimiento por el daño sufrido injustamente. Entonces no hay verdad, están separados, no hay acercamiento, no se sabe todo. Y la otra persona sabe que va a ser condenada. Entonces, entre otras, pierde el anhelo, el deseo del futuro. Y por ello no tiene ningún interés en colaborar con su víctima. Está pensando que se vienen unos años de cárcel, quizás sean los últimos que viva. Quizás no alcance ni a cumplir esa sentencia. Es decir, pierde la noción del futuro esa persona. Y sabe cómo es la prisión. Entonces la víctima no tiene aquí verdad, tampoco reparación al daño. El daño no va a ser reparado en este sistema al que estamos acostumbrados, el de la cárcel como castigo. Fuera de eso, la víctima no tiene certeza de no repetición.
vive con esa sensación. No hay una garantía de que no se va a repetir nunca un acto de esa naturaleza. Lejos tiene el concepto de reconciliación. ¿Cómo va a reconciliarse con una persona que está en prisión si ella misma no puede ir a esa prisión? Entonces no hay verdad. La justicia que encuentra es que el otro esté en la cárcel. No hay reparación, no hay reconciliación, no hay manifestaciones de no repetición. Esa sensación que tiene la víctima de saber que el otro está en la cárcel, que el victimario está en la cárcel, ¿es suficiente para ella? ¿Vive tranquila, vive en paz? ¿O vivirá con esa herida siempre? Vamos pensando en ese punto que es muy importante. Ahora veámoslo de acuerdo al victimario. Una vez el victimario ingresa a la cárcel, entonces nace la obligación del Estado con él. Porque el que entra a la cárcel es el ser humano, no la conducta que él cometió, el acto delictivo. Entra el ser humano y desde ahí el Estado tiene obligaciones con ese ser humano. Y ya en el otro video hablamos de las obligaciones.